Hola, en este video voy a presentar un caso de aplicación de los conceptos de riesgo, retorno y diversificación. Primero me voy a referir a la diversificación en términos prácticos. Sí, nosotros hemos escuchado muchas veces el típico o la típica recomendación de no poner todos los huevos en una misma canasta. Bueno, esto se refiere, sí, al hecho de diversificar o repartir la inversión en distintos activos. Mientras más activos agrego a un portafolio, más diversificado estoy. Sin embargo, esto tiene una salvedad. Esto ocurre en realidad siempre y cuando dichos activos sean de diferentes industrias. ¿Por qué? Porque los precios de las acciones de distintas industrias no evolucionan de igual forma. Y esto tiene que ver con la correlación. Cuando yo invierto en distintos activos, pero pertenecen a un mismo sector o a una misma industria, estoy haciendo inversiones con altas covarianzas o altas correlaciones. Lastimosamente, en esos casos, si bien es cierto, estoy dividiendo la inversión en varios activos, pero los eventos riesgosos pueden afectar de manera muy similar a todos estos activos, de manera que no se minimiza, ¿sí? El riesgo no sistemático. ¿Ok? En cambio, ¿qué pasa si yo invierto en sectores diferentes? Por ejemplo, en hotelería, en alimentos, en tecnología, en educación, en el sector bancario, entre otros. Allí lo que va a pasar es que aparte de que estoy distribuyendo la inversión en muchos activos, también estoy generando un portafolio que tiene covarianzas bajas o correlaciones bajas. Y eso, como hemos visto en clases previas, beneficia a la reducción del riesgo del portafolio. En otras palabras, obtengo una diversificación más eficiente. Y en ese caso, minimizo el riesgo no sistemático y con lo que me voy a quedar es básicamente con el riesgo sistemático. Entonces, esta es, digamos, la explicación de la diversificación en términos más prácticos. Dividir la inversión en varios activos, pero al mismo tiempo que tengan bajas correlaciones, lo cual se obtiene eh, invirtiendo en diversos sectores económicos o industrias. Ahora, tomando esto como antecedente, les voy a contar el caso del Fondo de Jubilación Complementario de SPOL, en el cual yo fui administrador de inversiones durante algún tiempo. Primero, ¿qué es un fondo de jubilación complementario? Es un plan de ahorro e inversión en el que se destina parte del sueldo para constituir un fondo común, es decir, común por el hecho de que yo destino parte de mi sueldo, y mis compañeros de trabajo que desean formar parte del fondo también destinan parte de su sueldo, se conforma un fondo común que permite invertir en activos financieros de distinto tipo. ¿Cuál es el objetivo de esto? Obtener después de algunos años una jubilación complementaria a la que da el IES. La jubilación que obtiene cada aportante va a estar en función de sus propios aportes, es decir, de los montos que cada uno decidió aportar, del tiempo que mantuvo estos aportes y los intereses obtenidos durante ese tiempo. Entonces yo les voy a contar un poco, aparte de los objetivos de inversión, también las características de las inversiones que cuando yo llegué a administrar el fondo, tenía el fondo, ¿verdad? Entonces, como objetivos de inversión, que estos son, digamos, comunes en los distintos fondos de jubilación complementarios, es algo que podríamos decir bastante estándar, es que lo que busca un fondo de jubilación es preservar el capital. Más que tomar bastantes riesgos, es tomar bajos riesgos para principalmente preservar el capital invertido hasta la jubilación de los aportantes o partícipes. Entonces, principalmente es una inversión de largo plazo. Su mayoría debería ser una inversión de largo plazo. Sin embargo, en menor proporción también se requieren fondos que estén disponibles en el corto plazo para poder cubrir gastos operativos del fondo, sueldos y salarios de la gente que administra el fondo de inversión y también para ciertos retiros previstos más temprano, digamos, ¿no? Es decir, uno puede tener en el pool de aportantes o en el conjunto de aportantes gente que se va a jubilar o que se espera, porque todo es en expectativa, que se espera que se jubile de aquí a 20, 30 años, pero pueden haber otros que ya están cerca de la edad de jubilación y entonces el fondo debería tener ciertos recursos que pueda o ciertas inversiones que pueda liquidar en el corto plazo para atender esas necesidades de pagarle a estas personas que se espera que se retiren en pocos meses o pocos años. ¿Ok?
En el caso del fondo de SPOL, eh, y en general de todos los fondos, uno tiene más o menos una expectativa de cuándo se van a requerir los fondos para la jubilación de cada uno de los partícipes en función de sus edades, ¿sí? Y de la edad en que se espera que se jubilen. En el caso del SPOL, la mayoría de los partícipes eh, se esperaba, con respecto a ellos, se esperaba que se jubilen en el largo plazo, es decir, había muy pocos que se esperaba que se jubilen en un horizonte de 3 5 años, sino que se esperaba más bien que se jubilen en 10 15 20 años, ¿ok? La mayoría de los casos. Ahora, ¿cuáles eran las características de las inversiones que tenía el fondo de jubilación del SPOL? Ahí están los gráficos que describen estas inversiones, ¿no? Arriba tenemos la distribución del portafolio en créditos a los partícipes, el área celeste, es decir, créditos que se les daba a los mismos aportantes, este, donde el colateral era el monto que ellos tenían ahorrado ya. O sea, yo te presto plata, pero tengo de garantía el monto que tú tienes ahorrado aquí. Si no me pagas, bueno, tengo cómo cobrar el crédito. Y estos créditos eran a tasas preferenciales, tasas que les convenían a los partícipes en comparación con una tasa que le podía cobrar un banco. ¿Ok? Y al mismo tiempo era bueno para el fondo porque podía eh, otorgar un crédito, que es finalmente hacer una inversión, con bajo riesgo porque el fondo recibía directamente desde el empleador, es decir, desde el SPOL, los aportes de los partícipes. ¿Ok? Es decir, no tenía yo que esperar que el partícipe venga y haga su aporte mensualmente, no. Directamente el SPOL pasaba al fondo. Entonces, digamos que la cobranza era relativamente sencilla. En ese sentido, había bajo riesgo. Entonces, bueno, esta era una oportunidad de que los partícipes tengan financiamiento más económico que un banco y que el fondo pueda tener una inversión también que le podía significar de bajo riesgo y con una tasa atractiva en comparación con otras opciones de inversión que están disponibles en el mercado. Eh, de allí apenas tenía alrededor de un 3% en acciones, ¿sí? De empresas maduras del mercado ecuatoriano y el 50% eran certificados de depósito a plazo que son bancarios, es decir, 50% de inversiones en el sector financiero, específicamente en el sector bancario, ¿no? Ahora, estos certificados de depósito a plazo, que como ven es el mayor componente del portafolio, ¿cómo está distribuido en cuanto a plazo? Para eso está el gráfico de abajo, ¿sí? Tenían 39% de inversiones entre 0 y 90 días, 36% de inversiones entre 91 y 180 días y 25% de inversiones entre 181 y 270 días. Digamos, finalmente todas las inversiones eran eh, menores a un año, de estas de aquí de certificados de depósitos bancarios. ¿Ok? Entonces, esta era la composición del principal rubro del portafolio del fondo de jubilación.